de que vamos a hacer una retroalimentación, porque había una cierta pesadez y muchos no habían asimilado la lección, así es que hemos hecho otro tipo de estudio y hoy día lo vamos a seguir haciendo lo mismo. Esto ya lo avanzamos, esto también, si no mal recuerdo, así desde acá se ve, ¿ya? Desde aquí estaríamos un poquito hablando lo que es. Me lo has pasado el otro, ¿no ve? Gracias. Gracias. A ver, últimamente los martes estamos pocos, pero igual vamos a aprender, vamos a tener lo que es. Uno de los, una de las cosas que el hijo pródigo había perdido son los calzados, ¿se acuerdan? Y hemos hablado de dos tipos de calzados. Un calzado que es, ¿se acuerda alguien? De guerra, y el otro de llevar el evangelio. Dos tipos de calzados, aunque las dos llevan la misma situación, pero el calzado era muy importante. Habíamos visto que a través de todo lo que hemos hablado ha habido muchos errores, lo que significa calzado, etcétera, etcétera. Ahora ya no doy, ya no hago las mismas lecciones, son ustedes los que trabajan. Ya desde este martes ya va a ser así, para que podamos, desde el anterior martes hemos empezado esto, ¿no ve? Jueves, perdón, es que antes hacíamos martes, mil disculpas. Y empiezo con preguntas. Y mil perdones por lo que no estaban a la anterior clase, no puedo repetir, pero vamos a ir a esta, que nos va igual en marcar. Si los pies son tan importantes, ahora pies tienen que ser calzados, no pueden ser descalzos. Los pies tienen que ser calzados, o sea, por eso dicen, no, cuán hermosos son los pies, pero pies sin calzados no tiene, porque ¿se acuerdan lo que decía? Estás lastimando tus pies buscando respuestas. Entonces los pies tenían que ser calzados. Pero el problema de los pies, ¿cuál era? Culturalmente, vamos a hablar, y lo hemos dicho, había muchos problemas. Ahora, y perdón, por favor, estoy volviendo a pedir perdón, con ustedes vamos a trabajar. La pregunta es, ¿por qué el Señor les lavó personalmente los pies? Ya los que estaban me van un poquito a hablar. ¿Por qué les lavó personalmente los pies? Porque se acuerdan que los pies implicaban ¿qué? ¿Qué implican los pies? No. ¿Qué implican los pies? Está bien, ¿qué es caminar? No, eso es el apresto. ¿Qué son los pies? Se nos estamos olvidando. ¿Qué son los pies? ¿Perdón? No, eso es apresto. Pies. Por eso es que voy a tener que hacer esto, porque nos estamos olvidando mucho. Y vamos a tener que tomar más exámenes, creo, porque tiene que quedar bien. Es verdad, es que no, ya he visto que estamos creando vacíos y no está bien. ¿Ya qué quiere decir pies? Está bien. ¿Qué sería la otra palabra? Conducta. Mi manera de ser, mi vida, refleja lo que yo soy. Inclusive hemos visto pues ya en el mundo, ¿se acuerdan de qué era? No era de una terapia en los pies o una eh, quimio, ¿qué era? Bueno, no, algo de podomancia, gracias. Entonces habíamos visto que los pies reflejan es un pequeño resumen de todo lo que nosotros hacemos de cada parte del cuerpo. Entonces nuestros pies reflejan nuestra conducta, lo que somos. Pero ese pie, para poder avanzar, necesita ¿qué cosa? Los calzados. Pero los pies tienen un problema. ¿Cuál fue el problema en este tiempo? También es avanzado. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué se lavaban los pies? Culturalmente. Sí, ¿no ve? Los caminos eran polvorientos. Muy bien. Pues así no vamos a tener que avanzar. Les digo, ¿no? Polvorientos, las heces de los caballos, de los animales de carga. Entonces, cuando se llegaba a una casa, ¿qué hacían? ¿Se lavaban o les lavaban? Les lavaban. Había un siervo, el menor, que les lavaba los pies. En este caso, ninguno quiere lavar los pies, ya es la historia, ya lo sabemos. Entonces hay alguien, Dios gracias, que sí les lava. Entonces ahí cuando vemos, porque yo ya me muevo, pues si yo el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Entonces, ¿por qué les lavó?
Claro, eso es lo que dice aquí, pero en la lección que estamos hablando, pues les voy a extraer, hermanos, voy a tener que extraer. A ver, nuevamente, hagamos un poquito. Si cuando llegaban a la casa llegaban por los pies sucios, la manera de que estén limpios era que venía un siervo y les lavaba los pies para participar de la cena o de la familiaridad que existía. No había quien le lave. Ahora entonces Jesús dice, yo les voy a lavar. ¿Por qué? Está fácil ahí. Ya, pero ¿por qué les lava los pies? No es difícil. O yo estoy mal. No es difícil. ¿Por qué? A ver, para pensar más. Sí, pero había algo más. Exacto, pero ¿cómo? O sea, yo también al caminar, ya no son los caminos polvorientos, ya no son esos caminos, pero mis caminos son a veces de pecado. Mis caminos son de suciedad, porque a veces camino por donde no debería caminar. Y lo peor es que a veces camino descalzo. Me ensucio los pies, me los contamino. Y al contaminarlos, yo quiero entrar a ministrar hacia el Señor. Yo quiero tener una relación con Dios y no está bien. Entonces nadie quería lavar los pies. Y Jesús dice, no, por eso dice, yo les voy a lavar los pies. Y empieza esta situación de lavado de los pies, pero ya no, porque Jesús dice, ustedes no entienden. O sea, aparte de mostrar humildad y servicio, lo que dice el hermano, había otra situación en la enseñanza de lavar los pies. Entonces los caminos eran sucios, descubiertos, etcétera, etcétera. Eso había que lavar los pies con frecuencia. Pero ahora ya es otra la situación. Porque Pedro no quiere que le lave los pies, ¿ya? Porque no entendía, igual que nosotros, no entendíamos. A ver, vayamos a leer esto. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes. Pero ¿por qué no voy a entender, Señor? Es que mis pies están sucios, no puedo participar. Y el menor, no, tú no entiendes la profundidad de lo que hay. Mas ahora, después tú lo vas a entender. ¿Qué es lavar los pies? Ahora Jesús nos lavó. A ver, vamos a seguir viendo esto. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Les respondió Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Es que tienes que entender por qué te estoy lavando. No es ahora hospitalidad, no es servicio humildad, no es porque esos son los caminos polvorientos, porque no por eso no vas a entrar en los cielos. Vas a entender después, ¿ya? Verso 9, le dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza, pero no sigue entendiendo. Y el Señor mire qué le dice. Y le dice el Señor Jesús, el que está lavado no necesita sino que se le lave los pies, porque está todo limpio y vosotros limpios sois, dice, aunque no todos. A ver, vamos a volver a leer esto. Jesús le dice, no, el que está lavado no necesita que se le lave los pies, porque está todo limpio. Vosotros limpios sois, aunque no todos. Entonces, había uno de ellos que no estaba lavado. ¿Quién sería? Judas. Ahora ya se ha dado la respuesta. La pregunta es, ¿de qué no estaba lavado? ¿De los pies? ¿De qué no estaba lavado? Porque Jesús dice, después lo van a entender. Está bien, o sea, quiero lluvia de ideas, quiero. Jesús le dice, no, no sabes ahora, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Todos están lavados, aunque, dice algunos, no. Ahora, ¿pero a quién se está refiriendo? A sus 12 discípulos. Entonces, de los 12, todos habían sido lavados cuerpo completo, primero. Segundo, los pies. Pero de esos 12, uno no había sido lavado. Ni los pies, ni el cuerpo completo. Ahora, ¿cuándo Jesús les lavó el cuerpo completo? ¿Cuándo les lavó el cuerpo completo? Literalmente nunca les lavó, ¿ya? Pero cuando Jesús muere en la cruz, no sé si alguna vez han escuchado que le dicen, no, vos te han lavado el cerebro, dicen, ¿ya? ¿Y qué le contesta usted? No solamente el cerebro, el cuerpo completo. Dice. A ver, porque la sangre de Cristo me ha bañado, su sangre me ha perdonado. Entonces, por eso dice, tú no entiendes, esto es para después, tú tienes que entender. Recibir a Jesús es ser bañados por su sangre preciosa. Dice la Biblia, regenerados por la palabra de Dios, dice, por el agua de la palabra. Entonces nos lavó, nos regeneró. Pero en este regenerar diario
¿Acaso no ensucio mis pies? Pregunto, ¿no ensucio mis pies? ¿No tengo problemas en la vida diaria? No tengo problemas en mi casa, no tengo problemas en la iglesia. No es que yo me equivoco y hago algún daño con querer, sin querer. No, no es así la vida. ¿Es así o no es así? ¿O todos ustedes son sin equivocación perfectos? ¿Contaminamos nuestros pies, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué necesito? Un lavado. Ahora Jesús hace ese trabajo, pero dice, no, uno pero no fue lavado completamente. Entonces, ¿quién era ese personaje? Judas, por lógica lo han dicho ustedes. Entonces, si Judas no ha sido lavado completamente, ¿qué estamos queriendo decir? Sí, ¿no? De alguna manera que él nunca recibió a Jesús en su cuerpo. Pero que era discípulo, que era apóstol. ¿Eso qué nos lleva a entender? Que dentro de la iglesia tal vez muchos podamos servir y estar con el Señor, pero nunca haber sido lavados por la sangre de Cristo. Y en una lección que yo daba y Paul Washer hablaba y muchos decían, ¿no? ¿Cuán fácil es hacer recibir a Jesús en la iglesia? O en un evangelismo. Decimos, hermanos, vamos a recibir a Jesús. Entonces yo voy a una familia, inclusive le digo, tienes que recibir a Jesús. Entonces confiesa y ya eres salvo. Pero no, no. Eso conlleva que un cambio de vida, un cambio de ser. Entonces, tiene que haber evidencia. Si no, ¿qué ha hecho? Una confesión de recibir a Jesús, pero no hubo qué cosa en su vida. Un cambio. Entonces, no había la evidencia. Y hoy a veces nos hemos centrado en eso, ¿no? Nos hemos centrado en que queremos hacer recibir a Jesús en el corazón y deciden, pero como una fórmula mágica. Pero la regeneración, el nacer en el Espíritu no está, el lavamiento no está. Entonces dice, no, vosotros sois limpios, aunque no. Entonces hubo un personaje que no tuvo esa experiencia de caminar con el Señor. Entonces había un significado más profundo. ¿Cuál era? El agua, que es la palabra de Dios. A ver, veamos acá. Para santificarlo, limpiándolo en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, tú no entiendes, la palabra nos lava. Y cuando viene el Espíritu Santo te regenera, te ha bañado con la palabra y has recibido a Jesús. Pero en el caminar diario siempre fallamos. Es como el bautismo, está bien. En el bautizo nos bautizamos con el Señor en las aguas, pero en el caminar diario no fallamos. Si fallamos, entonces, ¿qué fue provisto? ¿Qué fue provisto? No. La Santa Cena. Un solo bautismo, varias Santas Cenas. Usted ha escuchado decir, no te bautices, porque si te bautizas nunca tienes que fallar, tienes que ser recto, pues no me bautizo yo, dice, ¿no ve? Pero es así, es realmente así. A ver, los que hemos sido bautizados, ¿significa que nos hemos bautizado y nunca hemos fallado? No. Entonces, ¿para qué Dios ha puesto la Santa Cena? Para que si hemos roto nuestra comunión por esa situación del bautismo, algo ha ocurrido, entonces la Santa Cena viene para restituir mi comunión con el Señor. Entonces esto es algo parecido, ¿ya? En mi diario caminar yo necesito lavarme los pies porque tengo que estar con los calzados del Evangelio. Miren esto, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, yo necesito ir al Strong, no sé si lo podemos hacer para poderlo entender. A ver, búscamelo, Juan. Y la Jerusalén me hace la verdadera traducción, la castellana, la Jerusalén, me hacen la verdadera traducción. Y ahí sí me hace la diferencia. A ver, leanla, ¿cuál es la verdadera diferencia que dice? Ah, entonces es diferente, ya no es lavado, lavado. En la Jerusalén dice, el que se ha bañado, ahora bañado de lavado será distinto, será diferente. ¿Tienes? No, el Strong no más da. La concordancia es ampliada y veremos Juan 13:10. A ver, por favor. En cualquiera de las dos vamos a ver. ¿Qué dice? 13:10 dice. Jesús les dijo, el que está lavado, 30:68. Vamos. 30:68, ¿qué dice? Ampliamos. Bañar
quiere decir mojar, solo una, bueno, es la persona entera, o sea, totalidad. Ahora vayamos al lavado, a ver, en el mismo, seguiremos viendo. Dice, el que está lavado no necesita, ¿qué cosa? Lavarse. Ya es 35-38, es distinto. Entonces, ¿cuál es? Niptó, que quiere decir específicamente las manos o los pies. Entonces, esto me da mayor luz. Una cosa es que te bañes completamente y otra cosa es que te laves a diario las manos y los pies. A los sacerdotes solamente una vez se los bañaba en cuerpo completo. Eso significaba que el Señor los había limpiado, eran parte del sacerdocio. Pero ellos, para entrar al lugar, al templo de Dios, ¿qué hacían? Había un mar de bronce y ahí ellos se lavaban todos los días al entrar las manos. Nosotros en la iglesia igual, todos hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Hemos sido lavados por la palabra de Dios. Pero sigo preguntando, ¿no erramos, no fallamos, no nos equivocamos? Entonces cada día, ¿qué debíamos hacer? Lavar nuestros pies y nuestras manos. Pero a veces no nos lavamos. ¿Y quién viene a lavar? ¿Por qué? ¿Por qué viene a lavar? O sea, si usted vea esto, ¿cuánto es el amor de Dios para que caminemos en santidad? Y él dijo, no entiendes lo que usted hace. Los pies tienen harta importancia. Cuando veamos, vamos a seguir viendo esto, tiene una importancia fundamental. Entonces, por eso el griego nos ayuda harto, hermanos, a entender la palabra con mayor profundidad y mayor contenido. Y yo lo he puesto ahí, lavado, luego, bañarse la persona entera y lavarse niptó, lavarse los pies o la cara, una parte del cuerpo. Entonces es diferente. Bautismo una vez, no podemos bautizarnos 7 veces como una man, dicen otros, no, una sola vez. Pero una vez que me bautizó, yo soy de Dios, he hecho mi confesión pública, le he dicho que le pertenezco, he hecho un pacto con él de pertenencia total. Pero en ese caminar diario, ¿qué ha pasado con mi vida? Me equivoco, fallo, ya cometo errores. Entonces, Dios que provee la Santa Cena, un bautismo, varias Santas Cenas. Entonces, Dios proveyó el camino para que yo pudiera estar con él. Entonces, los pies ahora eran importantes. Ahora, yo ya les he explicado, yo les pregunto, ¿qué significa el baño completo entonces? ¿Qué significa el lavado de los pies? ¿Y qué quiso decir? No todos. Ya lo he dicho, o sea, no es difícil. A ver, dígame. Ya más o menos, pero no he dicho eso. O sea, ser lavados por la palabra, nacer de nuevo, regenerados. ¿Y el lavado de los pies? Denis, ¿por qué? Bien, ni siquiera te has ensuciado, te has desviado. Ahí ya, peor todavía, no ve. Ya, pero está bien. Entonces necesito lavarme los pies. Pero a veces, ¿cuál será pues mi mediocridad, mi arrogancia? Que no me lavo y quién viene a lavarme. Hasta. Es que no te puedo decir no viene y te lavas, sino te hace entender a través del Espíritu Santo tus errores, te hace comprender que te has equivocado y te hace ir a los pies del Señor y te derramas y Él te lava. Entonces es un mover que Dios hace en nuestras vidas. Porque si te dejara así, ¿qué pasara? Te endurecerías. Entonces la obra de quién estaría ahí? Del Espíritu Santo. Entonces es una labor que aún el Señor lo hace, ahora no como aquí literalmente, pero lo hace en nuestras vidas. ¿Sí? No, 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 no. Esto es, o sea, es el diario caminar. El diario caminar. Ese otro es un diario caminar. ¿Ya? Porque nosotros salimos y caminamos a diario. Y nuestros pies son pues sucios. Una de las cosas, por ejemplo, a mí que me enseñaron es que cuando yo llegué a casa, ahí yo me limpie de cualquier cosa para no infectar mi hogar. Me enseñaron a mí. Me dijeron, ¿no? Si tienes un problema, te has enojado, no traigas ese problema a casa, no tienes por qué llevarlo. Déjalo allá a la puerta y pensar, tu familia es otra. No tiene por qué estar cargando
tus problemas y entres con tu jeta, no, déjalo. Y en el plano espiritual es lo mismo. Entonces yo puedo venir cargado de pecados y errores. ¿Por qué lo voy a meter a casa? Entonces, ¿qué hago? Lavo pues mis pies y mis manos. Y eso es a diario. En cambio, la Santa Cena es algo más profundo que Dios nos ha dado cuando ya se rompe una comunión con el Señor. Igual, más o menos. Pero esa es una vez cada semana, que ya recuerdo qué cosa. La muerte de Cristo y su resurrección. Vamos. Ahora, muchos emplearon esto para lavarse los pies. Ya, lávense unos otros. Ya puede ser señal de humildad, como todo esto servicio. Pero había algo, ¿qué cosa? Más profundo en eso. Entonces yo sí, perdón, por favor, le digo, no, de verdad sí, necesito lavarme los pies. Ah, ¿qué quiso decir? Aunque no todos. Ya lo he dicho. Hermanos, voy a lavar la cabeza. ¿Qué quiso decir? Aunque no todos. Ya, pero específicamente aquí, ¿quién era? Ya lo he dicho yo. Judas, Judas. Entonces había uno que seguía a Jesús, hacía milagros, vio cosas preciosas del Señor, pero ¿qué no estaba? Nada. Entonces en la iglesia, bueno, no quiero decir, ¿no? Hemos sido lavados por Cristo, pero tiene que haber evidencia en nuestra conducta, en nuestro camino. Cambio. En cambio, él no, fue codicioso, robaba, entonces no había un cambio de vida en su vida. ¿Qué dice Tito 3:5? Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esto es un baño. Pero significa que muchas veces en el caminar yo ensucio. Ahora, si desarrollar aquí la prédica, por decir, si aquí parara y desarrolláramos una prédica nueva, yo preguntaría, ¿no? ¿Qué le lavó a Pedro? Sus pies, lógicamente, pero ¿qué? Si ahora entiendo que es más profundo. ¿Perdón? Claro, ya que está bien, eso es general, pero ¿qué? Porque tengo que ser bíblico. No, ya sabemos qué hizo Pedro. Claro, entonces, ¿qué le estaba lavando? Esa es su vida. Le iba a negar. En Tomás, ¿qué le estaba lavando? Sus dudas. Y en los demás apóstoles lo hemos visto. ¿Qué estaba lavando? Su cobardía, su abandono. Y en Judas, su traición. Entonces Dios nos lava cada día a nosotros en baño. Claro, nos ha lavado, ¿no? Pero en los pies nos está lavando en el camino del diablo. Porque los pies, si están mal, no podrían avanzar, no avanzan. Unos pies con callos, por decir, póngase calzado, dos pies enfermos, hinchados, es difícil. Entonces el nuevo nacimiento por agua y espíritu, los pies son el caminar diario que se contamina, que afecta nuestras acciones. O sea, si mi caminar está mal, lógicamente mi accionar está mal. Entonces por eso hay que cuidar mucho lo que es el caminar. A ver, esto también hemos avanzado, pero yo quiero volver a recordar con ustedes y que ustedes desarrollen el tema junto conmigo. Hubo un rey que estaba enfermo de los pies. ¿Alguien se acuerda su nombre? Comenzó bien, pero ¿quién es? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es? ¿No puedes participar? ¿Por qué? ¿Ya has leído? Asa. Asa. Ah, ustedes lo van a hacer, ustedes tienen que verlo, ¿ya? Comenzó bien. Ahora dígame usted, leyendo, porque yo siempre se lo leo y a veces se duerme. Para no dormir estamos haciendo esto. ¿Qué hizo bien? Busque y dígame. Se lo he rayado todo así, con chubicitos. Primero, ¿qué hizo? Lo recto ante los ojos. Pues, echó a los sodomitas, o sea, ya había homosexuales ese tiempo. Quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. Ahí se ve una pregunta, ¿no? ¿Qué hicieron sus padres?
¿Qué hicieron sus padres? ¿Qué suciedad es eso? Entonces ya ahí puede haber una prédica. También privó a su madre Maca de ser princesa porque había hecho un ídolo en un bosque, o sea, ese es el ídolo del erotismo. Además deshizo a Asa el ídolo de su madre. Entonces, empezó bien, sí, empezó bien. Más él, más los altos, lugares altos no fueron quitados, pero el corazón de Asa fue perfecto con el Señor. Ahora, eso dice, ¿no ve? Toda su vida. Pero fue así, entonces veamos este otro, y se lo he rayado también. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé su Dios. Quitó los altares de culto extraño, los lugares altos, quemó las imágenes, destruyó los símbolos de acera, mandó a Judá que buscase a Yahvé, Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Hizo bien o no hizo bien? Entonces, ahora, ¿se acuerdan que yo les dije algo? El problema, o sea, la situación no es iniciar bien, sino que es terminar bien. Creo que eso todos debíamos poner. No es empezar bien. Está bien empezar bien, pero al final, ¿qué debíamos hacer? ¿Terminar? ¿Cuánta gente usted ha conocido que ha iniciado tan bien? Que ha dado su testimonio, que han cantado, que han alabado, pero ¿cómo han terminado? Mal. Yo he visto en mi vida, hermanos, como pastor, muchos han caminado conmigo, han andado, gente que me ha levantado en el ministerio, pero ¿dónde están ahora? Entonces no es cómo inicias, sino cómo terminas. Inició bien, pero ¿cómo terminó? Segunda Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado, o sea, después de 40 años, es bien interesante. Ahí yo haría otra pregunta. Dice 39, pero es 40 prácticamente porque quita un añito en esa situación. ¿Por qué 40? Justo a los 40. ¿Qué es 40? Sí, número de la prueba. ¿Cuántos días llovió? 40 días, 40. ¿Cuántos días fue tentado Jesús? 40, 40. Y justo en la prueba él no aguantó. Y dice la Biblia, ¿no? En el año 39 de su reinado, Asa enfermó ¿cuánto? Gravemente. A ver, si yo tengo ahí la lección, ¿qué estaría tratando de decir con todo lo que hemos dicho nosotros? Ya, está bien, pero seguiremos. Quiero más, más. No, no, no quiero. Pero ¿qué sería con todo lo que hemos avanzado? Entonces contaminamos. No. Sí, caminó tal vez descalzo en los calzados del Evangelio. Y ahí se enfermó. Estoy con el dentista. Sí, no, sí. Es bueno, la doctora me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no has venido más antes? Me dice, sí, disculpa, digo, ¿no? Pero es cierto, si no nos lavamos los pies, si no entregamos nuestra vida al Señor, nuestro caminar, nos volvemos duro, al final enfermamos de los pies. ¿Dónde veo que está enfermo de los pies? ¿Dónde veo ahí que está enfermo de los pies? La acción. No busco aquí. En cambio, antes era recto, derribaba ídolos, se lo buscaba con todo su corazón, pero cuando vino la prueba, su caminar, ¿qué hizo? No buscó, sino a quién buscó. Ahora, no es malo buscar a los médicos, o es malo, no es malo, pero esa palabra y médicos dice magos, grupos. Entonces no buscó literalmente eso. Una situación muy crítica de este hombre. A ver, seguiremos. Es tema avanzado, pero yo quiero seguir con ustedes. ¿En qué forma se muestran los pies contaminados del rey Asa? O sea, ahora me estoy formulando puras preguntas para que usted me responda. ¿En qué forma? A ver, descúbralo, aunque se lo he puesto todo.
A ver, ¿cuáles son? Ah, a ver, la primera. Su confianza ya no estaba en Dios. ¿En quién estaba? También, ya. Después, en sí mismo. Ah, no he puesto ahí, pero es un tema avanzado. Cuando hubo 1 millón de etíopes para atacar a Israel, ¿qué hizo Asa? ¿Se acuerdan de una cita bíblica que hemos dado? ¿Qué ha hecho Asa? ¿Te acuerdas, Leo? Buscó al Señor. Y el Señor destrozó totalmente. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en el Señor. En cambio, ahora no. En vez de confiar en el Señor, dice, o sea, todos están escapando de tu mano porque tú no has sabido confiar en eso. Otro punto, ¿cuál fue? Y ahí se recuerda, ¿no? También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenía muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste. Entonces, ¿cuál sería la suciedad de los pies ahí? ¿Cuál sería la suciedad de los pies ahí? Sí, dejar de confiar en el Señor y confiar en otros. Dios nos guarde en este tiempo de que nuestra confianza sea el Señor. Verso 9. Pues el Señor está atento a todo lo que ocurre en todo el mundo para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. O sea, Dios siempre está dispuesto a ayudar. En esto has actuado como qué? Como un tonto. Porque de ahora en adelante tendrás más. Por eso se enfermó de los pies. Ahora, otra acción, por ejemplo, de Asa. ¿Cuál fue? Ese verso, léamelo a ver. ¿Cuál fue? Solamente sáqueme el resultado. ¿Cuál fue la acción? ¿No dice? Sí, pero ¿cuál fue la acción? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue? Entonces, ¿cuál fue su acción? Se enojó. Es como yo le llamara la atención a él y él quisiera. Se enojara. Es como Dios me llamara la atención y me enojara. Se enojó de tal manera que agarró a los profetas. Ya no era una persona que amaba al Señor. Agarró a los profetas, lo encarceló y trató brutalmente a otros. ¿Cambió o no cambió? Terriblemente. Se da cuenta aquí que si nosotros no ponemos nuestros pies en las cosas del Señor, podemos llegar a ensuciarlos y cambiar de tal manera. Entonces, ¿hubo problemas en Asa? Sí, este otro. El año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros de la casa de él. ¿Eso qué quiere decir? A ver, esa parte, ¿qué quiere decir? ¿Falta de qué? Fácil, hermanos. A ver, yo me lo gastaré en las ofrendas y los diezmos de la iglesia. Y voy donde Vladi, ¿no? Vení Vladi, ¿no? Y le digo, dame la plata, hermano. Necesito mi terreno. Ya, mi terreno. Como asa me voy a enojar. Ahí era ocurrente, ¿verdad? Entonces, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, hermano, lo que yo hago? No. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué sería mí? ¿Perdón? Ya, pero ¿por qué? Sí, pero hay algo más. Ya no tengo temor. Exacto. Ya no tengo temor. Y mi terreno está considerado. Ya no tengo temor. Entonces sacó el dinero. Claro, también él usó pues lo suyo, pero se sacó dinero. Dice, ¿no? Sacó, entonces sacó plata y oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey. Y los envió a Ben-Hadad para que el rey de Aram, que habitara en Damasco, diciendo, hay alianza entre. ¿Para qué lo usaron? ¿Dónde estaba la confianza en su Dios? O sea, de verdad se desvió totalmente. ¿Todo por qué? Por no lavar sus pies. Ahora eran pies descalzos, no tenían pues el apresto del evangelio. O sea, los pies, perdón el error que tengo ahí, mil disculpas, los pies contaminados
y perdón por nosotros, ¿no? Cortan la comunión con el Señor y se reflejan ¿dónde? En el accionar, las manos. O el accionar, o sea, las manos el accionar, ¿no? Pero va más allá. Entonces son evidencias que existen. Y por eso Jesús dice, no, no todos están lavados. No todos están lavados. Algunos están cometiendo eso. Entonces ahí vuelvo otra vez. La Biblia dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces siempre tienes que tener qué cosa en tus pies. Los calzados, ¿de qué? Los calzados de qué? Pero antes del Evangelio, del apresto. Porque si vas a caminar a cada día, tienes que tener un calzado del apresto. ¿Y qué es apresto? Ahora sí, digan lo que han dicho. Ahora sí, digan. Zapatos de guerra, nada, han dicho otra cosa. ¿Qué es? ¿Qué es apresto? Fundamentos. Fundamentos sólidos. Denis. Buena enseñanza para firmeza. ¿Qué más? Selmo, ¿qué más? Discipulado. Entonces, ¿qué le faltó a Sara en su vida? Tal vez, o sea, ¿qué pasó? Entonces, la Biblia me dice que yo debo tener en mis pies el apresto. ¿Qué es el apresto? Disposición, preparación, base firme, fundamento, cimiento sólido. ¿En qué? En el Evangelio. Es decir, pues, no solamente tengo un calzado del Evangelio, tengo un calzado del apresto, con fundamentos sólidos, no no sé, pues de otra cosa, ¿no? Sino del Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, yo tengo que tener con mis pies, al caminar, pies que estén bien preparados, con fundamento sólido, con base firme, con palabra de Dios, discipulado, enseñanza. ¿De qué? Del Evangelio, de las nuevas nuevas de Jesucristo. ¿Y eso qué trae a mi vida? Paz. ¿Y esa paz cómo se traduce en el Nuevo Testamento? Eirene. De ahí viene el nombre Irene. ¿Y qué es lo mismo que Shalom? ¿Qué significaría? Sí, pero más que paz. Cuando yo me acerco y le digo a la hermana Zule, Shalom, ¿qué le di? ¿Qué le estoy diciendo? No más, bienestar, prosperidad, salud. Será más profundo. Cuando Dios diga Shalom, te deseo que seas próspero, que tengas salud, que tu bienestar, que tengas victoria sobre el enemigo. Shalom. Entonces, miren, si es así la situación, a ver si tengo esa palabra, si es así la situación que estoy diciendo, ¿qué sucede cuando entonces no hay el apresto? Ya, pero iré a lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Sí, está bien. A ver, si yo tengo los pies con preparación firme, con fundamento sólido, entonces por consiguiente tengo prosperidad. Amado, yo deseo que tú prosperes en todo, así como prospera tú, tu alma, prosperes en tu bienestar, en tu salud. Entonces dice la Biblia, la palabra de Dios te prospera, cambia tu vida. Entonces es todo un conglomerado de bendición que Dios nos está dando. ¿Ya? Un conglomerado de bendición que el Señor nos da para poder avanzar. Pero ¿qué pasa si no tengo el apresto? ¿Qué pasa si no tengo fundamento sólido? ¿Qué pasa si no tengo preparación? ¿Qué sucede en mi vida? Entonces, como Mishu decía, me lastimo, caigo y como asa puedo perder todo y ser uno más de los que, habiendo iniciado bien, ¿cómo estoy? Acabamos mal. Entonces, perdón por favor si vuelvo a sostener esto. ¿El discipulado entonces es importante? Sí, fundamental, fundamental, fundamental. El enemigo odia el discipulado, odia. Estoy empezando un nuevo discipulado los miércoles, les cuento. Vamos a empezar matrimonios en un hogar, pero vamos a ver cómo lo hacemos para manejar bien. Enfermo de los pies uno ya no avanza, ya no evangeliza, no hay amor por las almas, menos confianza. O sea, es todo un problema. Entonces yo necesito los calzados. Ahora son dos tipos de calzados. Un calzado para la guerra. A ver, ese pisa. ¿Qué tiene la planta?
tachuelas, ¿no? Toperoles. ¿Qué hace? Se pisa al enemigo. Entonces nos dio herramientas para que el enemigo esté bajo nuestros pies. Ahora, pero la Biblia no solamente dice que es apresto, sino miren lo que dice acá. Está en Romanos. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. Ahora, ahí hagamos la pregunta. ¿Por qué son hermosos los pies? Definiremos primero la pregunta. Si se están dando cuenta, he cambiado mi metodología, ¿no? Ya no es lo mismo. A ver, hacemos la pregunta. La palabra hermosos es joraíos. No me creen, ¿verdad? O le dimos a Leo que nos muestre. Es joraíos. ¿Qué significa? Perteneciente a la hora precisa o temporada tiempo apropiado en el momento oportuno. Aplicando todo lo que yo sé, entonces, ¿cómo serían estos pies? Y a ver, ¿cómo sería? Juan dice, y calzados, o sea, yo me pongo los calzados ¿de qué? De un fundamento firme, de las buenas nuevas del Señor, para compartir ¿qué cosa? Prosperidad, salud, bienestar, renovación, porque son hermosos. Es que en el momento preciso, en el momento oportuno, hemos llegado a una familia y le hemos entregado el Evangelio. ¿Me está entendiendo? Por eso es hermoso. Entonces, cuando usted le diga una visita, no dude, vaya, porque es el tiempo preciso, tal vez, el momento exacto. Tal vez en el minibús o a ti, hermano, te dice Dios, ya háblale a tu pasajero y no le vas a cobrar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hablarles, no te va a cobrar, pero te voy a proclamar el Evangelio. Porque tal vez es el momento preciso. Tal vez esa persona vaya a morir. Tal vez esa persona no tiene. Esos pies, ¿cómo son? Hermoso. Entonces no podemos dudar de predicar el Evangelio, ¿no? No podemos dudar. Ayer estuve en una visita y fue hermoso, de verdad fue hermoso para mí, porque fue el momento apropiado, oportuno. Entonces, los pies hermosos es que llegas justo en el tiempo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les han predicado justo en el tiempo apropiado, preciso? Ahora, claro, yo no entiendo, pues por ahí, no sé, pero por ahí tenías que morir, por ahí tu vida iba a amargarse, ¿eh? Y llegó justo en el momento preciso. Tal vez tenías conflictos, problemas, pero lo que iba a venir era porque Satanás vino a matar, robar y destruir. Pero justo en el momento preciso que vino en tu vida, esperanza. Entonces, ¿son hermosos esos pies? Sí, pues, justo. Hasta en las prédicas, ¿no ve? A veces el Señor me hace cambiar las prédicas. El domingo yo cambié la prédica en VH. Y dice, pastor, justo era para mí. Justo para mí ha predicado, dice, ¿no? O alguien ahí dice, no, ¿quién me ha dicho al pastor? Justo para. Entonces el Evangelio es hermoso, es precioso, es bello, porque nos enseña. Ahora, pies hermosos significan con presteza. Estoy listo, preparado con el Evangelio de Dios para predicar una palabra que de verdad lleva paz, ¿ya? Lleva prosperidad, buenas nuevas, noticias, esperanza en las vidas. Lo imposible se convierte en realidad con el Señor. Pero para eso, ¿qué necesito? Pies preparados. ¿Dónde los preparo? Aquí, y también tú puedes prepararlo personalmente en tu casa, si eres metódico, ¿no? Ahora también esto hemos avanzado. Todo lo que hemos avanzado yo les estoy preguntando. A ver qué dice. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto. Preguntas. El sueño de Pedro, ¿qué representa? Otra cosa. Está bien, eso está bien. ¿Te acuerdas que dijiste leer? ¿No te acuerdas? ¿Por qué? Pero no sé, porque Pedro se dormía en todo lado, creo, ¿no ve? Cuando Jesús fue a orar, ¿qué hizo Pedro? Se durmió, ¿no? Se durmió, pues. Se durmió. Pero aquí podía ser qué cosa? Confianza
Total, está bien. Ya pues tengo que morir, muero. O prácticamente también implicaba una iglesia conformista que no quería salir. ¿Por qué? Porque viene un ángel y lo despierta. A ver, despertar. Porque se dormía. Ahora, no sé si algunos somos pésimos, dormimos en todo lado, pero si podía, aunque no es tanto derrota, ¿no? Más sería resignación tal vez. Sí, claro, o sea, si estoy en la cárcel, me quedo en la cárcel. A veces uno confunde, ¿no?, la voluntad de Dios con resignación. Cuando la Biblia dice dad gracias en todo, no dice dad gracias por todo, sino dice en todo. Yo no puedo dar gracias, Señor, por estar acá. No, doy gracias porque estoy ahí y algo me da esa gracia. Entonces la resignación es algo que digo, ni modo, si tengo que morir enfermo, me muero. Ni modo, si es la voluntad de Dios, así nomás será. No, no. Eso podía ser peligroso. Entonces podía ser una faceta de Pedro. No sé, muchos comentan, dicen que no, pero podía representar eso. Pero sí representa una iglesia también que se estaba durmiendo y no quería salir de la cárcel, no quería colocarse las sandalias, no quería ceñirse, porque vamos a ver qué significa eso. Otra pregunta que hicimos. ¿Por qué le tocó el costado? Hemos explicado. A ver, ordena un poquito, está bien. Sí, pero no. ¿Cómo? Está muy bien. Sí, porque la mujer fue formada del costado de Adán y la iglesia fue formada del costado de Jesús. Cuando le clavó la lanza en el costado, salió agua y sangre y ahí nació la iglesia. Entonces, ¿qué implica tocarle el costado? Por eso yo decía, ¿no?, que hay una iglesia que está dormida, que había que despertar. Había que despertar. Entonces, este tiempo Dios también está despertándonos y le tocó, algunos dicen, alguna traducción dice, le hirió, dice en el griego en el costado. ¿Y qué le dijo? ¿Qué nos recuerda eso? ¿Por qué nos recuerda la palabra pronto? Y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo, sus siervos sacar el mejor vestido. ¿Se acuerdan la traducción que hemos leído? Pronto. Ya. Pronto. Es por eso que hoy está diciendo, no puedes quedarte dormido, no te resignes en la cárcel. No te quedes ahí, ni modo, pues me saco las sandalias. Entonces, ¿qué sería eso? Si se sacaba las sandalias, ¿qué significaba? Ya no había evangelio, ya no había presteza, ya no había ganas, ya no avanzaba. ¿Qué más se sacó? Se sacó sus ropas, dejó de ceñirse. ¿Y ceñirse qué significa? Listo para la guerra, listo para la acción. No, se dejó. ¿Y qué se sacó después? Su manto. ¿Qué significa manto? Cobertura. Entonces, por eso decimos, ¿no? O sea, lo que estoy hablando para nosotros es que de pronto fue una iglesia que se acomodó y dijo, ya, no más. Si nosotros preguntáramos a la iglesia, igual ya se estaría acomodando, decir, está bien, ya no, ahí nomás. Es bien urgente, hermanos, tomar una decisión. En cambio, cuando Pedro decide levantarse, inmediatamente se le caen las cadenas. No sabemos cómo, pero el principio para que nos caigan las cadenas es levantarse. La siguiente acción que hemos hablado con ustedes es ceñirse. ¿Qué implica ceñirse? Armarse para la guerra o para trabajar. Entonces, Dios está diciendo que ceñite, no te quedes cómodo, no estés ahí feliz. Movete, haz algo. Es hora, pero estoy atado, pero levántate. Va a soltar las cadenas. ¿Por qué átate las sandalias? Le dice, átate las sandalias. Entonces es el apresto del Evangelio de la Paz. Él se había dejado muchas cosas. Y a ver, aunque no quiero hablarlo como un evangelismo, pero como evangelismo nosotros estamos haciendo como iglesia, un evangelismo estamos haciendo, no, es como si nuestros calzados estuvieran fuera. Aunque personalmente lo hacemos, pero el evangelismo es muy importante. Entonces, Pedro sacó, ¿ya?, envolverse en el manto que implica cobertura y propósito de Dios.
Entonces, hoy no podemos caminar descalzos, menos sin ceñirnos, menos sin cobertura. Entonces son las sandalias de... Ah, esta sí es lección nueva. Aunque igual no lo voy a hacer como lo hacía este Steve. ¿Quién sería este personaje? Job. A ver, ¿qué dice? Entonces salió Satanás de la presencia de Yahvé e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies a la coronilla de la cabeza. A ver, pregunta. O sea, les digo, no vamos a hacer preguntas para hacer una lección o una prueba. ¿Por qué Satanás le hirió las plantas de los pies? Para que el efecto de este llegue a la cabeza. ¿Por qué no le hirió en el costado? ¿Por qué no le hirió la espalda? ¿Por qué no le hirió la mano? ¿Por qué no le hirió la cara? ¿Por qué le hirió los pies? Sí, ya les es más fácil entender ahí. ¿Y cuáles eran los fundamentos de Job? Dice que no había varón como él, recto y temeroso de Dios. Tenía fundamentos sólidos este hombre. Y cuando Satanás entra a la presencia del Señor y otros hijos dicen, no, Dios le dice, ¿no has visto a mi hijo? Sus fundamentos. ¿Y qué le dice Satanás? Dame un tiempo. Y vas a ver lo que pasa. Y lo primero que él hace es una sarna maligna en la planta de los pies. ¿Por qué? Porque si estaba herido, ¿podía ponerse calzados? No. ¿Y los calzados qué son? Fundamentos sólidos. Entonces nos quiere quitar la profundidad de la palabra, los fundamentos sólidos. Mire ahí. Salmo 23:5. Es la antítesis de Job. ¿Qué dice? Tú preparaste tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, mi copa está rebosando. Dice, ¿no? Cuando es ungido Aarón, el aceite ¿por dónde viene? Dice, por la cabeza. ¿Desciende por dónde? Por la barba y hasta las vestiduras. Entonces, el principio de Dios, ¿por dónde viene la sanidad y la consagración? Por la cabeza. Romanos dice eso, pues, que si tú cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. El Evangelio entra en mi corazón, pero es todo un proceso que sucede. Entonces, en cambio, el enemigo sabe que hay fundamentos. Entonces, ¿qué va a querer mediar? Mis acciones. O sea, es bien interesante esto. A ver, vamos a ver otra cita. Seguiremos viendo con ustedes. ¿Por qué la unción es desde la cabeza? Yo hago la pregunta aquí, al Salmo 23:5. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza. El enemigo ataca los pies. Y a los pies le pone una sarna maligna. Esa palabra sarna es forúnculo, es una úlcera, o sea, hay varios términos para eso. Maligna quiere decir del enemigo, lo peor que existe. Para no caminar en el evangelio. Y esta afecte hasta mi manera de pensar. Eso quiso hacer con Job. Pero ¿por qué Dios me unge en la cabeza? Que ahí también ya estaría. ¿Por qué? Ya, a ver. Ya. A ver, desarrollaré. ¿Perdón? Sí, a ver. Ya. Cuando el enemigo ve que hay unción en la cabeza, no te toca. A ver qué dice. El Salmo 23:5, si usted lee el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, tu valle y tu callado. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ya? Eso dice la versión original. En esta, Señor, tú preparaste una mesa. A ver, problemas, mis enemigos están detrás de mí, estoy en el valle de sombra y de muerte. Me están queriendo matar, el enemigo quiere destrozar mis pies. Y de pronto está Dios en mi vida y me prepara una mesa. Mesa es fiesta. Mesa significa darme toda mi necesidad, las provisiones que yo necesito. Entonces entro a su mesa y me unge con aceite. Una vez que me unge con aceite, ya dice, mis enemigos no me tocan, se quedan ahí. No me tocan.
Ahí se quedan mirándome. Y dice la Biblia, me unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. O sea, una alegría profunda. Y mientras me miran, yo estoy de fiesta y comiendo y teniendo comunión con el Señor. ¿Ya? Tengo una comunión con Dios total. Entonces, cuando mi cabeza está ungida, el enemigo no me toca, hermano. Entonces, por eso aquí el secreto está diciendo, ¿qué significa entonces ungimiento en la cabeza? Si el enemigo te toca los pies con úlcera maligna, el Señor te unge con aceite. Ahora, es bien interesante toda esta situación que yo le hablo, es que cuando nos persiguen y ven la unción de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de discernir la palabra, el enemigo no me toca, tiembla la palabra. Y se queda ahí. Y mientras haya la unción, no se acerca a tu vida, no se acerca. No se acerca el enemigo, ya. Hay una unción en la cabeza. Si ve, queda paralizado, perdón lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque hay pensamientos transformados, gloriosos que nos hacen. Es cuando tú conoces de Dios y lees su palabra, hermano, aunque pases en valle de sombra de muerte y tus enemigos te rodeen, esa palabra te hace nuevo. Dios tiene el control de mi vida. Todo ayuda bien a los hijos de Dios. Esto lo pongo, Señor. Y hay fiesta. Esa es una alegría, un gozo de que tu confianza está totalmente en el Señor por los pensamientos que abundan en tu cabecita por la palabra del Señor. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo les recordará. El Espíritu Santo traerá memoria. Entonces, si el enemigo no se puede acercar y solamente te ve de lejos, le dices, no, este tiene un Señor, no se acerca. Y cuando todavía entraste a la presencia del Señor, es como si estuvieras bajo su guardia, su protección. Esto me ayuda harto. La cabeza, hermanos, es el lugar donde Dios ha trabajado en nuestras vidas, en el corazón, lógicamente, pero ha cambiado nuestro caminar. ¿Ya? Pero el enemigo quiere cambiar mi caminar para transformar mi cabeza en otra situación. Entonces, me hace glorioso. Ahora, entonces yo entiendo aquí, ¿por qué Satanás hirió los pies de Job? Porque quería cambiar sus pensamientos. Y verdad, pues, cuando nos va mal es cuando ya pensamos negativamente, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto si yo amo al Señor? ¿Por qué si oro todas las mañanas? ¿Por qué? O sea, nuestras preguntas y empiezan a afectar tu vida. En cambio, el que tiene el pensamiento del Señor está ungido, ¿no? No importa. 100,000 caerán a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, mas a mí no me tocará. Este tiempo va a pasar, Señor. Este momento leve de tribulación será un eterno peso de gloria. Hay algo que tú estás haciendo. Te doy gracias en esta circunstancia. Gracias. Ahí se detiene el enemigo de Dios. No te toca, pero cuando te toca los pies, tu caminar, y no hay comunión con el Señor, son contaminados, la comunión es quebrantada con el Señor. Y los pensamientos deben ser totalmente variados. Entonces, yo aquí veo, ¿no?, cómo Satanás ataca los pies. Es por eso que cada día debo lavarlos y ponerme el calzado del evangelio, de la guerra, de las buenas nuevas, hermoso, seguir predicando, discipulado en mi vida. La palabra herir, ya dice, le hirió, es la palabra golpear, atacar, ya, derrotar en batalla. Eso vino a golpear los pies, porque Satanás hizo lo mismo, pues. Le picó, ¿no?, el talón, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Era el caminar diario. Y la palabra sarna es shekhin, inflamación, úlcera, pústula, orúnculo. Era pues toda una infección que había ahí. Maligna, ra, malvado, terrible, desgracia, calamidad. O sea, le vino lo peor a Job. Ahora, a ver, yo quiero ver, ¿le cambió los pensamientos? ¿Le cambió? El Salmo 147 dice, Señor, Señor, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el combate. A ver, ¿qué significa eso? A ver, leemos otra vez. Señor, Señor, mi Salvador poderoso, tú proteges mi cabeza en el combate. ¿No se lee ahí? Señor, Señor, mi Salvador, tú proteges mi cabeza. Ahora, ¿cómo nos protege? ¿Cómo nos protege? También con el yelmo, muy bien.
¿Cómo nos protege? Está muy bien. Ahora, dice el yelmo de la salvación. ¿Qué significa eso? Dice el yelmo de la salvación. Sí, en realidad, para resumir, es que nunca Satanás te diga que no eres salvo y tú digas, ya estoy perdido, ya no sirvo. No, vos la coraje de sentir que tú eres salvo en Jesús y tienes la vida eterna. Y Él va a hacer el proceso de cuando te quita la salvación. O sea, no te quita, ¿no? Pero cuando te pone eso que ya no sirves para nada, que eres inútil, ha atacado tu cabeza. Pero la salvación es el precio que Cristo pagó en la cruz. Nadie podía quitarte. No, tú eres hijo de Dios. El hijo pródigo, ¿qué pensaba? ¿Cómo fue su pensamiento? Ya no soy digno. Y había que ver la palabra, que es digno. Ya no sirvo, soy inútil. Vamos a ver cómo pensaba Job, ¿ya? Entonces, Dios protege mi cabeza en la batalla. Si yo le digo, Señor, por favor, protégeme de toda idea mala, de toda situación absurda, de todo pensamiento, ayúdame, Señor. Y la batalla va a ser, dice que ni cuando dormimos descansa, ¿no? El pensamiento. Y lo que tú piensas puedes tener un sueño o afectarte, hacer tantas cosas. Entonces, nosotros necesitamos poner esas cosas en serio. A ver, la contaminación llega a la acción por los pensamientos lejos de Dios. A ver, veamos esta cita bíblica. Números 19:15. A ver, trabajemos. Vamos a trabajar. Toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Ahora, claro, lógicamente yo necesito leer el contexto de esto. Antes el concepto de limpieza era bien fuerte. Ya le daré el contexto para que tú me entienda el texto. El contexto dice que si alguien tocaba un cadáver, ya era inmundo por 7 días. Al tercer día debía lavarse con ceniza de vaca roja, o sea, de una vaca bermeja deberían quemar junto con hisopo, si no recuerdo, y al tercer día debía ser. Todo representa a Jesús, ya que no es el tema, pero representa a Jesús. Y al séptimo día deberían hacer lavado completo. Tercer día puede significar la muerte y resurrección de Jesús, y los 7 días del día de reposo, que es otro tema, pero debería ser así. Y si yo lo tocaba a él, ya estaba contaminado. Y si él se sentaba en la silla, ya estaba contaminado. O sea, todo, así como el COVID, todo lo contaminaba. Todo, todo, todo. ¿Ya? Y era un problema, pues, porque tenían que aislarlo a esa persona. Tenían que aislarlo, no podía estar porque contaminaba todo. Y ahí viene esto. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Ahora, con eso que le digo, ¿qué significa esto? Dale, dale. Ya, pero ahora esto quiero que me explique. Está bien. Con lo que le he dicho el contexto, ¿qué significaría esto? O sea, ¿qué quiere decir? Perdón, a ver, a ver. Ya está bien. Pero literalmente, esto literalmente. Claro, pero ahora literalmente, pues. Ahora lo que le estoy diciendo, ¿no ve? Si había un cadáver, todo era contaminado. Hasta la casa era contaminada. Y si en la casa el frasco de azúcar no tenía tapa, estaba contaminado. ¿Qué había que hacer? Había que lavarlo. Ah, ya, 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 entonces, ¿se cansó? ¿Ya? Entonces todo era contaminado, entonces había que lavarlo, eso, hasta el azúcar había que botar, todo estaba contaminado. Ahora, con el versículo anterior, dice, tú proteges mi cabeza, ¿qué significaría? Ahora sí lo podemos espiritualizar. ¿Qué significaría eso? A ver, haremos una pregunta, contexto bíblico, y eso no estoy desarrollándolo. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? ¿Somos vasijas? ¿Y quién lo dice? Ya, también, una buena, el alfarero dice que somos vasijas, está muy bien. Otra,
A ver, no hay fundamentos. ¿Dónde están los calzados? Ya, está bien. A ver, vasijas, vasijas. Vasijas, vasijas. Yo les dije, no, ya les voy a hacer trabajar a ustedes. Ya yo nomás daba y ustedes se dormían. Ya no. Vasijas, vasijas. Yo no tengo ahí, pero ustedes ponen. Pedro dice, nosotros somos vasijas. Y en esta vasija hay un tesoro, dice o no. Y habla, dice, no, ¿acaso Dios no puede quebrar las vasijas y hacer otras? Entonces, ¿yo qué sería? Una vasija. Pero si estoy abierta, ¿cuál sería entonces mi tapa? Mi cabeza. Mi cabeza. Si mi cabeza está abierta a otras cosas y no tengo el yelmo de la salvación, ¿cómo quedaría? Inmundo. Entonces, ¿cómo tiene que estar mi cabecita? Bien ajustada, bien tapada. ¿Con qué? Con la palabra. Entonces, así a base de preguntas llego a todo esto. Y yo de aquí puedo sacar todavía más, pero ya no nos vamos a ampliar muchísimo. Pero si se está dando cuenta, yo debo cuidar mi contenido. Y mi contenido entra por mí. Pero a veces los pies son afectados para que mi pensamiento. Por eso Dios ungía nuestra cabeza y lo va a seguir ungiendo hasta ahora. Miren esta otra. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Y qué cosa? Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca. ¿Por qué? Porque vas a tener pensamientos de Dios, vas a tener la mente de Cristo. Cuando venga un problema, Dios te va a decir cómo tienes que afrontarlo, porque la palabra de Dios va a sobreabundar en tu cabecita. Pero para eso, ¿qué necesito? La presteza del Evangelio, cimientos sólidos. Entonces mis pies tienen cimientos sólidos, porque mi cabeza ha hecho todo eso, me ha transformado la palabra del Señor. Eso como producto me da ¿qué cosa? Vestidos blancos. Vamos a la otra. Ahora, pues para ti. Isaías 1:6. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a hacer una prédica. ¿Qué significaría? A ver, si yo lo hago en ti, desde tu planta de tu pie hasta la cabeza no hay en ti cosa sana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay qué cosa. Herida. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Por qué mis pies están mal en mi accionar? ¿Qué me han herido? La falta de perdón es terrible. Son heridas que pueden afectar todo tu cuerpo y llegar hasta dentro, hasta tu mente. Entonces, si yo estoy herido con Misael, ¿cómo voy a hablar? Amargamente. Estoy llagado, no hay nada sano. ¿Qué necesito? Dice la Biblia, ¿no? Está hinchado, está podrido, ¿ya? No está curado. No hemos permitido que Dios nos sane. No hemos permitido que Dios actúe. No está vendada, no está suavizada. Por eso Satanás hiere desde la planta y ocasiona todo esto. Lo hizo Job. Entonces, por eso la armadura, bueno, la armadura es otro tema, pero me está diciendo, ¿no? Lo que estamos viendo, que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, el caminar de Job se va a reflexionar, se va a reflejar en su acción. Job 1:8, por favor, Anselmito, ¿me lo puedes leer? ¿Cómo era Job? ¿Cómo eran sus calzados? O sus pies con sus calzados. De verdad, con fundamentos firmes. Para que él cambiara de pensamiento, Dios le atacó los pies. Dios le atacó los pies. Yo he tratado de poner algunos gusanos por ahí porque vamos a ver la situación. ¿Cómo afectaron las llagas malignas en los pies de Job? O sea, ¿cómo afectó esta situación?
A ver, por favor, aquí, a Denis, léemelo eso y encontrame, ¿cómo le afectó? ¿Esos son fundamentos sólidos? ¿Y usted alguna vez ha dicho eso? ¿Por qué ha sido maldecido alguna vez? ¿Ha hecho eso en su vida? Le ha afectado a los pies. A ver, sigamos, por favor, Denise. Entonces dice que es el 30 de febrero, dice, ¿no? Borrar. Sí, 4. Seguiremos, por favor. 11. ¿Dónde está este hombre, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado? Ahora, yo solamente pregunto, ¿nos ocurre eso a veces a nosotros? ¿No será que el enemigo atacó nuestros pies? Es que uno dice, ¿no? Maldice haber nacido. ¿A quién es? A ver, vayamos otra para avanzar. ¿A quién? ¿A quién que no? Joaquín. ¿Cuál era el pensamiento del hijo pródigo? No soy digno. No sé si podemos buscar esa palabra digno, pues no merezco. El ser digno, el no ser digno es bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, Señor, no soy digno de estar en tu presencia, pero no es de calamidad, o sea, de sufrimiento, no, tal vez por otras cosas, pero algunos sentirse así que no somos nada, lo más inútil que no sirvo, me ha equivocado en la vida, nunca debía haber ser libre, no. Entonces, lo que el Señor hace, inmediatamente saca para ponerlo en su lugar, porque para Dios jamás dejó de ser. Y, a ver, vayamos, Job. Por favor, ¿quién? Arled, a ver, joven 5-6. ¿Cómo piensa de él? ¿Cómo piensa de él? Soy una lombriz, soy un gusano, me arrastro. Pues les decía, no hay las canciones del gusano, les decía, no ves, Señor, no soy digno de estar en tu casa, Señor, no. Él te ha hecho digno por la más poderosa de Jesucristo. Y tú estás aquí por esa amor. No te desvalorices. Él ha pagado el precio. Pero el enemigo, ¿cómo nos convence? Vayamos a esta otra. Juan Carlos. Juanqui, perdón. Joaquín es tu hermano gusano. Juanqui es tu tío gusano. Tu tío es pastor gusano. Todos gusanos. ¿Por qué llegó esa actitud, Job? Ahora sí, murieron sus 7 hijos. Perdió todo. En un momento dado estaba. Soy un gusano. Ahora hay alguien en la Biblia que tiene el lecho, la cama de gusanos. ¿Tiene? Hay alguien en la Biblia, Jonathan, que su cama es de gusanos. Está, sería, está bien. Hermana Lucrecia. Ahí atrás. ¿Verdad? Dice que Lucifer fue arrojado y su cama es de gusanos. ¿Han leído en Isaías?
Ya están acordándose, sí, sí, dice, ¿no ve? Satanás tiene cama de gusanos y él quiere que nosotros vivamos igual. Todos los días nos atacan el pensamiento, pasero, todos los días. No sirves para nada, lo haces una hora, eres un gusano, tu esposo es un gusano, o sea, todos son tus hijitos gusanillos, gusanos total, o sea, nos deja, y le cambió, hermanos, por atacar sus pies. A ver esta otra, por favor. Angisita, ¿puedes? Ah, los gusanos le atacan. Si tú te sientes así, vas a permitir que los gusanos te va a haber problemas, hermanos. El domingo voy a predicar los beneficios de dar gracias al Señor. Muy lindo, me ayuda mucho. Y ahí vamos a ver cómo cuando agradeces, Dios multiplica, Dios hace. Pero si te sientes gusanos, gusanos van a venir a tu vida. Tú no eres un gusano, tú eres un hijo. O como alguien dice, no, tú eres una princesa y tú eres un princeso. No, un hijo del reino, ¿eh? Somos el Señor. Un princeso, sí. Ya. O sea, somos hijos del rey. Que estamos pasando valle de sombra y de muerte, sí. Pero que Dios nos va a aderezar una mesa y el enemigo, aunque quiera, no va a poder tocarnos. Estamos en un tiempo muy especial en el Señor. ¿Qué cobertura tenía Job? De gusanos. Vamos a equivocarnos, señores. Yo me voy a equivocar, pero no quiero tener esa cobertura. Cobertura de gusanos. Sus pies fueron afectados. Ya yo voy desarrollando así el tema. El estar ungido te libra de los malos pensamientos. Por eso Dios unge mi cabeza. Se puede representar los malos pensamientos y esa unción hace que esos pensamientos sean. O sea, Dios cambia. Proverbios 3:7. Mire, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 2:3-7 igual a latinoamericano. Pues cómo piensa dentro de sí, así es él. 23:7, perdón, por la lectura que es. Aquí terminaremos porque la hora está más allá y vamos a hablar un poco de las unciones, porque es la cabeza. Pero ya hoy día casi a nadie he visto de mí, excepto un hito que se me hizo. Después hemos estado despiertos. Entonces es importante, ¿verdad?, cómo están los pies. Muy importante.